toca, es mi día favorito. La mesa de Corian por hoyo en medio, Ulises Beltrán, Juan Ignacio Zavala y Javier Tello. Vaya, Tello. Sí, regreso ¿Qué, ya me cambiaste por la Merker o qué? Sí, Digo, ya sé que órale, todos, pero tú también. Es que allá hay cacahuates y aquí no. Ahí hay cacahuates. ¿No lo viste comer cacahuates? Estaba súper animada su transmisión, ahí nada más se veía una mano moles. Hacía mucho frío, en todos los sentidos posibles de frío. Ay, y tú también lloraste, estás desconsolado. Sí, que se desmaya junto con Denise ahí. Sí, bueno, sí. Viendo la Casa Blanca a nuestras espaldas, que iba a ser habitada por Trump, es más, el parquecito, el square que está enfrente de la Casa Blanca, pues, todos los gringos de Washington D.C. saben cómo se llama y le dicen Farragut Square. Nadie, si tú le preguntas a los americanos, la mayoría no sabe que se llama Farragut Square por un David Farragut, héroe americano español. Es decir, por todos lados ves señales de un gran país de migrantes, ¿no? Y gana la Casa Blanca el gran enemigo de los migrantes. Entonces yo creo que sí es un momento no solamente histórico, sino históricamente triste. Por múltiples razones, esa es una de ellas. En más de un sentido, te iba a decir, claro. Toda la cerrazón comercial, el populismo, el nacionalismo populista, ¿no? Sí, chauvinismo. Familiar para nosotros, ¿no? Ojalá fuera nacionalismo, es una cosa todavía más barata y más primitiva, es un chauvinismo, ya calificado como populista, creo que ya, con eso ya llenamos. Y además demagogo. No, porque hay populistas que no son demagogos. Además miente y manipula con la, en fin, sin la menor vergüenza. Sin la menor vergüenza. No, bueno, es muy triste, creo yo. Bueno, sí. Yo todavía no sé, habrá que esperar si estamos ante un cambio de época. Puede ser. O sea, ya, digamos, hasta ahorita lo podemos ver como un presidente de Estados Unidos, bueno, pues sorpresivo, ¿no? Realmente, así que la llegada del bárbaro, del primitivo, pues no sé, algo inesperado en Estados Unidos, pero tomemos en cuenta que es Estados Unidos y ahí puede suceder lo inesperado siempre. Sí, ¿no? Francis Fukuyama, no sé si lo recuerdan, que fue el gran autor del fin de la historia. Sí. Precisamente hablando de un cambio de paradigma importante por la caída del muro de Berlín y la redefinición del mundo después de 89, 90, escribe un gran ensayo en un diario inglés, el Financial Times, en el cual hace un recuento de estamos o no ante un cambio de paradigma, ¿no? Sí, es que y señala varias cosas que son muy preocupantes. Una, repito, ¿no? En primer lugar, el tema de la apertura comercial, ¿no? O sea, la globalización como un paradigma vigente durante mucho tiempo, el nacionalismo como un nacionalismo medido, no excluyente, el tema de la migración, que es el tema del momento en cualquier lado del mundo. Y eso, ¿no? O sea, la pregunta que tú haces es muy pertinente. Es el antecedente de una nueva corriente. Y época en el mundo, ¿no? Porque Occidente. Es Occidente si estamos ante unas cosas, creo. Bueno, Occidente porque en China no se vota, ¿no? Pues sí, bueno, pero no eso sé es si votaran los chinos también cerraran. Eso es importante porque el argumento era que ese modelo de Occidente iba ganando terreno. Entonces, en China no se vota, pero cada vez había más presión para que en China se votara. Esto no y su ayuda. Economía abierta, en fin, que siempre han encontrado el modo de postergarlo, ¿no? Bueno, sí, pero antes digamos, en Rusia no se votaba y ahora ya se vota en parte porque supuestamente iba ganando este modelo, ¿no? Sí, entonces, que por cierto, en ese no se ve por qué puede estar cuestionado por el triunfo de Trump, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, es un triunfo democrático en la definición de las reglas, ¿no? Que lo que sucedió pues, fue fruto de la libertad. No, pero el perdedor aquí no es la democracia. El perdedor aquí no es la democracia, sino la democracia liberal, y es el componente liberal de esa democracia. Ese es el perdedor. Es el componente liberal del modelo global, es el componente liberal de la democracia liberal, es el componente liberal a nivel social en cuanto a tolerancia, en cuanto a pluralidad, etcétera. Lo que pierde aquí no es la democracia, sino el componente liberal de la democracia liberal. Es que por eso es lo que habría que ver, ¿no? Es los valores que tienen nuestras democracias, bueno, las que consideramos democracias fuertes, vigorosas, de Occidente,
esos valores son los que están en juego. ¿Sí? Esa es la verdad. Yo creo que el gran discurso de todo esto fue el de Angela Merkel. Sí, muy bueno. Muy bueno, donde dijo, pues poniendo lo que es Alemania, que es una potencia, etcétera, pero dice, bajo los valores que compartimos, ¿no? De nuestra democracia, es con los que podemos trabajar en conjunto, ¿no? Con los otros no. En fin, yo creo que todo está por verse. Creo que sí es en algunas cosas un retroceso, pero hay que, digamos, hay que estudiar más allá de qué pasó en la campaña. Creo, por lo que decíamos, hay que volver a Fukuyama, hay que ver a Bauman, tiene unas cosas fantásticas al respecto de cómo, a lo mejor estamos ante una democracia líquida, como habla del amor líquido y la modernidad líquida. A lo mejor esto ya se está descomponiendo. Los partidos políticos me parece que están absolutamente tronados. Y esto es una muestra de este señor Trump. Bueno, en primera le ganó como a 16, ¿no? En su elección interna. Después ganó hasta en contra de su partido, ¿no? Entonces es, digamos... Ojo, ganó en contra de la élite de su partido, con una rebelión de la base del partido en contra de esa élite. Hillary era al revés, tenía la élite de su partido que la apoyaba, pero la base no mucho. Correcto, pero entonces esos partidos ya no representan esa cosa. Bueno, ese fue el reto de los republicanos desde hace tiempo, ¿no? Ahí estaba el tema de... Esto tiene antecedentes. No olvidemos el famoso Tea Party, que fue precisamente un movimiento al margen del partido que estuvo haciendo este tipo de manifestaciones. Esa es la palabra, son movimientos, ya no son partidos. Es un movimiento que el Partido Republicano hizo todo lo que pudo por incorporarlo, para que no se saliera, digamos, para no perder base social, y que, por cierto, el perfil sociodemográfico de estos tipartistas es el que aparece hoy como definitivo en esta elección: hombres blancos poco educados o no totalmente educados y mayores de edad. Esos eran el Tea Party desde entonces, y ese movimiento es el que el Partido Republicano busca acomodar dentro del esquema partidista, aceptando incluso un candidato, medio aceptando un candidato que va en contra de principios centrales del partido, que son básicamente el de la globalización y la apertura económica. Añade Juan Ignacio Zavala, nunca Nacho, Javier Lortello. Juan Ignacio, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? Estoy preocupado. Pues va a llevar casco, man, porque... Ya no seas tan ¿Pero de qué están hablando, Si no supieron. Programa de Ciro, no, pero es que hay un programa ahí, ¿cómo se llama? Una mesa con hoyo también tiene. Pues todo copian. Sí, todo copian. Sí. Hay pues una se puso mesa violento ahí el intercambio, muy personal, un poco desagradable, es ¿no? el tema personal, el tema personal, entonces se puso desagradable, porque pues hay quienes piensan que las personas que son públicas pues dejan de ser personas, ¿no? Entonces no les corresponde absolutamente ni siquiera el derecho a defenderse, ¿no? Entonces, y además pues tú acabas siendo público pues nada más por tu parentesco. Pues exactamente, no, por lo demás tengo las mismas situaciones de los demás de la mesa. Entonces se puso violento el señor Hernández, Julio Hernández de La Jornada. Total, me imagino que fue un exabrupto del momento, y esta ocasión pues regresaremos a dialogar y a departir, pero bueno, pues a veces son así los debates, ¿no? Pero me dijeron que llegó al punto del tirito, como decíamos en la secundaria. Sí, pues sí. Retó a golpes y toda la cosa. Órale, en una discusión profunda. Sí. Pero ¿quién empezó la neta, Zavala? A ver. Bueno, pues si tú ves el programa... Pues no lo vi, por eso te estoy preguntando. ¿Qué programa? Pues es el de Ciro, ¿cómo se llama? ¿Ciro ¿Aquí en qué? Imagen? ¿Sí ubicas Imagen? Sí, es... ¿O nada más Televisa? No, yo veo Imagen. De hecho, ayer vi a Ciro. Ándale, pues en ese. En donde sale Ciro. En donde sale Ciro, ahí sales tú. Ahí salgo yo los miércoles. Sintonízale, se pone bien. Nada más dime, ¿cómo empezó? Está Federico. No, bueno, pues ahí ya sabes, es lo típico, ¿no? Con uno que si tu hermana y quién sabe qué. Entonces, bueno, digamos, personalizar las cosas nunca lleva a buenos derroteros, porque cualquiera lo puede personalizar, ¿no? Entonces, simplemente ahí se puso un poco como de recreo adolescente, ¿no? Y mi papá es bombero y el tuyo que sabe qué, así, ¿no? Pero tú también te pusiste ya en ese plan. Bueno, pues también hay que defenderse, ¿no? Pues tampoco uno es tapete.
Bueno, ¿y hubo a la salida o no? Esa es la pregunta que todos ya a la salida no pasó nada. Gritos ahí. Como en la secundaria, a la salida no pasó nada. Pues hubo gritos, es un poco ridículo que gente de esta edad suceda esto, ¿no? Pues sí. Pero bueno, pues espero que entonces ya hoy como si nada, ¿o qué? Pues espero que así sea, pues, porque digamos también tienes que entenderlo, pues entre adultos pues las cosas tienen que arreglar de esa manera, superado, ¿no? Y ya. Superado y ya, ni modo, a calor de una discusión un poco burda, pero bueno, pues luego así pues pasa, luego se ponen así los... Oye, hablando de ánimos. Tu hermana... Sí, ok. Bueno, si es para bien, sí, acepto. No, es que hoy hablé con ella, es su santo. Pues es para bien, pero también ya asesórala y dile que ya diga sí o no a las cosas. ¿Pero por qué ella dijo que sí quiere ser presidenta? Sí, eso sí, pero le Pues digo, a ver, ¿le dijiste esto? Ah, bueno, no, pues también si son negociaciones, pues no se pueden decir todas las cosas. No, negociaciones. Si no, dejan de ser negociaciones, ¿no? Pues sí, en lo oscurito, en lo privadito. En lo oscurito hay cosas, pues nada más se dice qué temas se tratan y ya, ¿no? Pues sí. Pues si no, pues que se haga una discusión ahí en una sala de prensa. Pero, ¿qué te contó? ¿Que le fue bien? ¿Que estuvo bien? Pues la verdad es que no se avanza mucho con el compañero Anaya, parece ser. Sí, pues eso sí me lo dijo, eso sí me lo dijo. Él trae como que su idea de la negociación de las cosas y cree que esa es la correcta y la que tiene que ser. Yo creo que no es así, ¿no? Tiene un partido que es algo más complejo que ofrecer spots, ¿no? Y bueno, estábamos hablando precisamente de los retos que enfrentan los partidos, ¿no? Que hay más de movimientos, por ejemplo, que es lo que tuvo Trump, ¿no? O sea, leía ahí un reportaje, creo, del Washington Post, que decía Hillary tenía una maquinaria, pero Trump tenía un movimiento. Sí. ¿No? Y el Brexit fue un movimiento. Sí. ¿No? O sea, digamos, estas cosas el error, se están transformando. De hecho, ¿no? uno de las argumentos que se utilizó para explicar por qué esto no iba a ser como el Brexit es que en el Brexit se votó por una idea abstracta, que era la salida, mientras que aquí era una elección presidencial por personas y que en ese sentido son procesos muy distintos. Y creo que ese argumento es un argumento erróneo. Claramente, muchos votantes en Estados Unidos, más que escoger entre personas para ser presidentes, sí votaron por ideas tal vez abstractas y negativas, como un voto antisistémico o un voto nacionalista o un voto nativista, etcétera, etcétera, o un voto aislacionista. Pero una y otra vez en las encuestas, al parecer, la gente decía haber votado por Trump en las encuestas de salida, y luego les preguntaban, ¿y usted cree que es capaz? Pues la verdad no. ¿Y usted cree que tiene el temperamento? No, pues la verdad no. ¿Qué te dice eso? Que no estaban votando por la persona para ser presidente, sino que estaban votando por lo que esa persona más o menos representaba para ellos y en contra de lo que la otra persona más o menos representaba para ellos, en términos bastante abstractos. El sistema, la corrupción, Estados Unidos es un país grande o no. En ese sentido, es una elección, creo yo, Ulises, medio rara. Que se decidan votos en función de ideas abstractas de ese tipo, ¿no? Sí, bueno, en toda votación hay tantas motivaciones casi como personas, claro, ¿no? Entonces es difícil sumarlas, ¿no? Entonces, yo creo que si vemos hasta hoy, medio he visto las encuestas de salida, pero solo tienen agregados, pero basta ver el famoso Rust Belt para entender un poco el fenómeno, ¿no? Es uno de los... El Rust Belt se llama el cinturón oxidado, precisamente porque era una zona de producción industrial muy grande y todas estas fábricas... Tradicional, todas estas fábricas, ahora aceros, etcétera, hoy se están oxidando porque ya no sirven, ya están abandonadas, ¿no? De ahí viene el concepto de Rust Belt, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, ¿no? Y ahí es donde se da el vuelco más significativo, más grande, lugares donde había ganado un partido que cambian de todo. Entonces eso te sugeriría que esta clase obrera que se vuelve a la derecha, que por cierto es la que prefigura el triunfo de Le Pen en Francia, ¿no? Que había votado demócrata toda su vida y que dice, ya que voy a votar. Que en ingreso es clase media. Clase media. Que en Estados Unidos clase media es bastante más que aquí, ¿no? Pero sí. Bueno, pero ahí está. Este es yo creo que la señal más interesante sobre este vuelco de una clase obrera o clase media abandonada, y que dice, esa sería la que responde a la señal económica. Cerremos la economía. La otra señal impresionante que tuvo mucho que ver es
esta señora representa lo mismo de siempre y son la misma clase. Es un voto antisistema. Es el voto antisistema, ¿no? Y tiene razón, o sea, los Clinton y Bush hubieran sumado casi 20 años de estar en el poder, ¿no? O sea, la familia Clinton y la familia Bush es la que ha tenido la presidencia por el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, ahí está otra señal, otra motivación del votante que habría que ver cuál pesa más y cuál pesa menos. Pero la señal que a mí más me llama la atención sobre la elección es la distancia, la manera como el pensamiento, digamos, liberal o conservador en este caso, que en los electorados americanos solía estar cerca, o sea, no era tan distinto un demócrata de un republicano en el conjunto de cosas que pensaba, después de esta elección están sumamente alejados. Es decir, hay claramente dos electorados y no olvidemos que esto está definido por la mitad de los electores. Cuando decimos ganó Trump, pareciera que todos los americanos votaron por él. No, está, de hecho, 51% de los votantes votaron por Hillary Clinton, sí, y 49% por, bueno, no es exacto, pero digamos, pero son dos grandes mitades cada vez más alejadas en lo que tiene de común con respecto a las ideas sobre la economía, sobre la moral, sobre este tipo de cosas, ¿no? Aunque este se me hace para mí el fenómeno más impactante de esta elección. Sí. ¿Cierto, Alejó Ulises, te vi ayer con Ciro. Gracias, qué bueno, me vi bien. También con Ciro. No, pues todos vamos con Ciro, falta el Lord. Todos falta van con Ciro, ya nada más falta el Lord. Hay cacahuates allá. Hay que ir, papitas, hay de todo. Zavala. Sí. Adelante. Pues yo tengo una pregunta, porque mira, al final del día, pues Hillary tuvo casi 2 millones de votos más. Claro. Es un diablal de votos, ¿no? Pues, digamos, esto es una pregunta, pues, ustedes que le cascan más al tema de Estados Unidos, ¿está en tela de juicio, se puede poner en tela de juicio, van a debatir este sistema? Digamos, hay un tuit de Trump del año pasado que decía que el sistema del colegio electoral era un desastre. Ya es que él dice que todo es un desastre, ¿no? Sí. Y luego cambia de opinión y lo opuesto también es un desastre. Entonces, digamos, esto que ya por segunda vez les pasa, que quien tiene más votos no gana, digamos, eso sería un cambio muy interesante, digamos, pero no les gusta debatir esas cosas que son casi fundacionales, ¿verdad? Nada, eso de cada elección, en todas las elecciones, aunque se decidan por los márgenes, etcétera, todo mundo cuestiona esta cosa extrañísima de que la elección del presidente en los Estados Unidos es indirecta. No es rara históricamente hablando. Es decir, estos cuates se inventan la democracia representativa a finales del siglo XVIII. Y la razón, o una de las principales, curiosamente, de las principales razones para diseñar el sistema es el miedo a un demagogo populista. Exactamente, lo dice claramente. Sí, clarísimamente. Pero eran 13. Sí. ¿No? O sea, bueno, de hecho 13. Se reúnen ahora en diciembre, ¿no? Supuestamente. Sí, pero ya no debaten. Pero, o sea, la idea era, cuidado, la elección las 13 colonias. Lo dice claramente, no sé cuál de los federalistas lo dice claramente. No, elegir un presidente es tan importante que no se le puede dejar. Y ellos hablan de un poder extranjero, no vaya a ser que un poder extranjero es Inglaterra, ¿no? Y entonces por eso inventan. Les preocupaba a México desde entonces. Pues que vayan, se junten 13 sabios, lo dice claramente, de personas destacadas que se junten en una convención, evalúen si la persona que ganó la mayoría está capacitada para hacerlo y decidan si sí o si no. Se queda de presidente, ¿no? Estaban inventando de cero algo que no existía. Tienen medio el modelo del gobierno inglés, que es donde venían. Entonces había una Cámara de Comunes, esa es la Cámara de Representantes. Luego estaba la Cámara de los Lores. Obviamente no iban a tener una aristocracia, pero inventan el Senado para eso. Y estaba la figura del presidente, que en cierto sentido iba a ser el rey. Entonces ya había lo que llamaban, ya había una doble representación en la Cámara Baja y en el Senado del pueblo. Y muchos pensaban que era excesivo darle una tercera representación, eligiendo de manera directa al presidente, además de los peligros de demagogos y populistas llegando. Entonces pensaron que una manera de no hacer al rey tan poderoso, el presidente, era haciendo una elección indirecta de ese puesto. Sí, y se debaten. O sea, el debate era, ¿somos la República de América?
es decir, un país cuya nación son los votantes en su agregado. Y bueno, eso que sea la Cámara Baja, por ponerle algún día la Casa de los Representantes, en la cual cada distrito corresponde a la población, pero como tenían un enorme temor a la mayoría irresponsable que pudiera causar una... Bueno, las mayorías tienen ese problema, ¿no? Lo vemos con Trump. El nombre, o sea, es la Unión de Estados Americanos. Es decir, no somos la República de América, somos la Unión de Estados Americanos. O sea, somos producto de la Unión de Estados, dicen, con igualdad de derechos ante ellos. Y ahí surge el Senado, que dice, en el Senado cada estado tiene una representación paritaria que no tiene que ver con el tamaño de su población. Territorial. ¿No? Esto es territorial y punto, ¿no? Y ahí está como la garantía de que la unión de estados tiene igual peso que la mayoría de los votantes. ¿Y el peso de los estados electoralmente varía con la población o es estático? Ahora sí. Con el censo. Ahora sí. Antes eran 13 y ya iban y ya. No, nada que si es más grande Washington que Nueva York, no. Ahora sí. Entonces, toda esa razón original dejó de ser. Realmente es una... Ahora, lo que preocupa, porque se habla de que no es un país de instituciones, etcétera. Bueno, va a haber menos contrapesos de los que uno pensaría. Sí. En primer lugar, tiene control de ambas cámaras. Sí. En segundo lugar... No necesariamente a su lado todo. Bueno, mucho. Hay elecciones en 2 años. Este cuate acaba de ganar. Muchos ganaron gracias a él. ¿Tú crees que no se le van a cuadrar? Vamos a suponer que su programa económico da en el muy corto plazo resultados. Hay crecimiento el primer año, año y medio. No, pero olvídate. Se le van a cuadrar en los primeros 2 años, así que son los que más importan para alguien como Trump, sobre todo. Bueno, y la Corte, ¿no? La Corte. La Fed. El 33 de los 50 estados están en manos de republicanos. Van a poder nombrar jueces a nivel local también de su lado. Es un sistema que opera mucho a través de las cortes. Son fundamentales. Y va a ser un juego ahí de nada más expulsar a los que cometieron delitos, ¿no? Y decir que siguen siendo migrantes. O sea, se va a hacer un juego con eso, con declaraciones. Mira, ya de entrada decir de golpe que 2-3 millones son criminales, pues se me hace un poco no, solo los criminales, no, porque digamos, él es que es lo que ha ido matizando, ¿no? Él dice 2 millones, entre 2 y 3 millones, ya luego dice que solo los que sean criminales. Yo veo eso con los que tengan delitos. Yo no creo que matizado. Es que esa es la discusión, no, sobre si estar de manera ilegal es un delito o no. Sí. ¿No? Y se bueno, discute. Y en algunos casos pues van a tener broncas con leyes estatales, ¿no? Va a haber un pleito, yo creo que el pleito en algunos estados como California, estados como Nueva York, donde sí va a haber una defensa de esos estados, creo yo, por el migrante, pero yo creo que sí se vienen momentos espantosos para los migrantes, porque no creo yo que haya matizado su postura. Su postura nunca fue una de política pública, siempre fue un discurso, es un discurso antimigrante. Pero dice lo de criminales por el crime, por el delito. No queda claro. Es que ese es el tema. A ver, porque por ejemplo, yo oigo con Adela, ¿no? Que decía, que anunciaba, que me parece muy bueno por parte de la Cancillería, que la red consular hace un llamado a los mexicanos, no se metan en problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Los detienen por cosas, los detienen por cosas francamente ridículas y los pueden deportar por eso, porque ya incurren un delito al pasar el límite de velocidad. Sí. Es que entonces eso ya les hace a un delito y un antecedente, y ahí sí los podrían expulsar. Esa es la manera principal como los ubican. Sí. O sea, no pueden llegar a un establecimiento comercial y decir, vengo a hacer una redada. El Homeland Security sí, ¿no? Pero no cualquiera, ¿no? Entonces lo que hacen es que con la licencia de manejar, como no la sacan, ahí lo agarran, lo llevan y lo deportan, ¿no? Entonces, pero a ver, ahí el punto es Obama 2 billones se aventó. Sí, pero en 3 o 4 años, y está ofreciendo hacerlo en los próximos 3 meses. Digamos, ¿esto es realizable? ¿Esto es viable o no? Pero en fin, lo que le pasa a los migrantes ya les está pasando. Ya hay personas caminando en la calle a las que son agredidos. Mi hija vive en Estados Unidos casada con un americano, y en su trabajo ya el janitor, que existe, el portero, recibió al trabajador hindú y le dijo, ahora sí ya te vas, ¿verdad? Y en fin, ya ha habido cosas, ya ha habido enfrentamientos físicos en contra de los migrantes. Este discurso de odio
contra los migrantes está... Sí, lo primero que da resultados es el discurso de odio, no sus políticas. Claro, perdóname, pero así empezaron las camisas pardas. Este es un movimiento, las camisas pardas fascistas en Alemania, era un movimiento contra el otro, contra tal, y lo acabaron agarrando en la calle a golpes. Y eso no ha sido matizado. O sea, es un error pensar que los números que menciona al hablar de estos temas hablan de matiz. Lo que decir 11 millones, 8 millones, 3 millones, 4, es irrelevante. Lo que no ha matizado, sigue estando muy presente, es el discurso antimigrante, que genera un ambiente que probablemente sí termine generando políticas públicas antimigrantes, y que ahora provoca que la Cancillería, como acabas de decir tú, antes el discurso era había que salir de las sombras. Ahora el discurso es tápate, escóndanse. Tápate porque bueno, tal vez eso es lo responsable, tal vez es inevitable, pero pasamos de hay que salir de las sombras, buscando el camino de la ciudadanía, la legalidad, bla, 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 háganse presentes, voten. Ahora es escóndanse. Escóndanse. Sí, es correcto. Es un cambio radical, radical. Y coincido contigo que nuestra red consular es de primera, hacen un trabajo de primera, con pocos recursos, necesitan muchísimos más recursos. Tienen que abrir una partida especial, porque lo que necesitan es contratarles abogados. Sí. Y está lo otro. Y va a haber estados más muy amigables que otros, ¿no? Muy importante. Ya se nos acabó el tiempo. Rápidamente lo que sigue, que es el tema de TLC, de NAFTA. Claro. Es decir, ¿cuál es la actitud finalmente que va a tomar? Revisémoslo, pues encantados de revisarlo. Pero si lo repudia de entrada, digo, no que tenga efecto inmediato ni mucho menos, pero si dice no hay tratado de libre comercio y empieza un proceso de eso, bueno, eso sí lo quiero ver, ¿no? O sea, no, eso sí es un problema mayor, ¿no? Entonces está bien, pero se nos acabó el tiempo. Nacho, ¿tienes que decir algo? Bueno, adiós. Juan Ignacio Zavala, gracias, te veremos en la noche. Lord Tello, ¿te vemos en la noche con Denise o qué? ¿O con quién vas a estar hoy? No, yo ¿Con Leo? Va a haber un programa precisamente con Ulises, que los encuestadores van a defender y explicar lo ocurrido una vez más. Again and again, una vez más. Yo creo que en este caso hay mejores argumentos. Yo sí creo que aquí... Sí, no fallaron del todo, en fin. No, pero fallaron menos que 2012, de hecho. Pero ya, digamos, lo repito, lo he dicho en otras ocasiones, recuerden, en toda elección el primer perdedor es el que pierde y el segundo las encuestas. Claro. Ya es un cliché. Entonces, bueno, pues vamos a ver si logramos. Un abrazo. Los veo, gracias.